V Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. V Podcast. Escúchenos y pase la voz. V Podcast. Con 208 artículos y publicada en el Diario Oficial 48096 del 10 de junio de 2011, fue sancionada la Ley 1448, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual abrió un paso histórico para todas aquellas personas que han sufrido en carne propia los desastres del conflicto. Varios fueron los acercamientos normativos para lograr la protección de sus derechos y en 1997 se generó un primer marco de protección para la población desplazada que, junto con la organización y movilización de estas víctimas, se produjo el nacimiento de las mesas de fortalecimiento de estas organizaciones como espacios de articulación con el Estado. Primero nace la mesa de fortalecimiento por la ley 387, que era una mesa que solo reconocía el hecho de desplazamiento forzado. De acuerdo a esas dinámicas, las víctimas en Colombia empezaron a hacer análisis y a decir que no podría ser más importante el hecho de desplazamiento forzado cuando se generaba a base de otro hecho anteriormente, como eran homicidios o como eran desapariciones, como eran amenazas o como eran atentados terroristas, como eran, entre otros, hechos victimizantes. Entonces se hace un análisis de todo eso y las víctimas empiezan a luchar procesos directamente en el Senado de la República para que se construyera una ley que recogiera todos los hechos, pero también se empieza a tipificar qué podrían ser hechos. ¿Qué sería lo que podrían ser hechos? Y se empieza a tipificar. Efectivamente vinieron muchos más esfuerzos del Estado, como lo acaba de explicar Nini Joana Cardoso, coordinadora de la Mesa Departamental de Arauca, también integrante del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional. Estos esfuerzos dieron su fruto para visibilizar la voz y el voto de las víctimas en las decisiones del país. Esto ha sido un espacio demasiado importante porque es el espacio donde se crea la interlocución, concertación, gestión y donde se audita o donde se hace vigilancia de la implementación, pero también le asigna una dependencia exclusiva para la atención de las víctimas, como fue la unidad de víctimas, que quedara encargada del trabajo de todo lo que tiene que ver de reconocimiento, participación e indemnización de las víctimas en Colombia. Incluso a estas alturas de la vida, cuando la ley ya va a cumplir 10 años, la mesa, hay lugares donde los alcaldes o los mandatarios que se hacen elegir y las personas del Ministerio Público desconocen las funciones de las mesas municipales y todavía no se ha logrado un reconocimiento donde se articule. Pero también hay que tener en cuenta que esto pasa debido a que en la relacionado del protocolo de participación, que es lo que nos da el mandato para cómo constituirnos como mesa, no coloca unas características exactas, no dice el que quiera aspirar a representante de las víctimas en las mesas municipales debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, por lo menos tener conocimiento de trayectoria. Segundo, nivel de preparación. Tercero, ¿para qué? Para ser más idóneo y para tener conocimiento de los procesos. Que hay una oportunidad de decir que tenemos 1025 mesas municipales, que tenemos 32 mesas departamentales más la mesa distrital serían 33 y la mesa nacional. Pero yo creo que es hora ya no de tener cantidad sino calidad. Listo, ya tenemos y afortunadamente hemos llegado donde se ha tenido que llegar, pero ya el papel de la mesa ya no está en solo pedir viáticos, en solo pedir incentivos, en solo pedir que esta comida no nos gusta. Ya ese papel de la mesa no puede seguir así. El papel de la mesa debe de, por lo menos si se va a sesionar y el Ejecutivo va a sesionar, pues que el Ejecutivo argumente, dé un informe y argumente por qué va a hacer sus sesiones, cuál es el motivo y cuál es la fuerza. Pero bueno, ¿y qué ha traído la existencia de estas mesas de participación? Pues uno de quienes podría responder perfectamente a esta pregunta es Odorico Guerra Salgado, quien ha hecho parte de la Mesa Nacional de Participación desde 2013. Primero fue secretario en el Comité Ejecutivo de 2013 a 2015. Siguió 2 periodos más hasta 2017 y en ese año fue coordinador de la mesa hasta 2019. Hoy sigue participando muy activamente en ella. Puedo agradecer a este proceso de la ley 1448 que me haya ayudado a madurar en muchos aspectos de mi vida. No solo en el aspecto de participación
como líder de este tema de defender los derechos humanos y los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, sino también porque me ha permitido acceder a muchos espacios de representación que los considero como muy simbólicos y que han ayudado a que crezca incluso como ser humano. De igual forma, hay otros aspectos, las cumbres de víctimas que hicimos, el hecho de ver cristalizada la política pública de víctimas y haber participado en la construcción de la misma en muchos de los espacios de los subcomités, comités, diferentes escenarios de representación que se lograron a través de esa participación que hacemos las víctimas desde las mesas, ha sido muy importante para todas las víctimas del país. Esas víctimas que tendrán siempre un lugar privilegiado en la defensa de sus derechos y que a pesar de las dificultades serán el centro de atención del país. Además de eso, lograr incidir, y creo que ese es el logro más grande que tiene el tema de participación de las víctimas en el marco de la Ley 1448, la incidencia que hacemos, porque creo que nunca una víctima soñó que pudiera estar protagonizando o también dando sus opiniones, al igual que en las instituciones, para decidir los destinos de las víctimas en el país, así sea desde Bogotá, que es la capital, hasta el territorio más recóndito y apartado de la capital en cualquier lugar de Colombia, y las víctimas, a través de estos representantes que formamos las mesas de víctimas, pudimos llevar la voz de esos que no tenían voz y lograr que muchas cosas se cristalizaran para ellas y ellos en la política pública de víctimas. Nuestra participación en el Congreso de la República, los días 9 de abril, en momentos de discusiones como las que ya mencioné, como el Fast Track, el hecho de discutir en las gobernaciones el tema de política pública en los consejos territoriales de justicia transicional, en los comités de justicia transicional, han permitido que las víctimas nos vayamos haciendo protagonistas reales de toda esta, digamos que estas cosas que de verdad nos atañen como líderes y lideresas de víctimas, y que nos han permitido que la política pública de víctimas de verdad avance en el país. En estas mesas se le dio espacio a la conformación de comisiones temáticas de niños, niñas y adolescentes, de mujer, desplazamiento forzado, discapacidad y de grupos étnicos, y ordenó la promulgación de protocolos especiales y diferenciados para pueblos indígenas, comunidades negras y afrodescendientes y pueblo ron, entre otros. La participación de las víctimas en todos los ámbitos es uno de los principales aspectos destacados por la directora de Acuerdos para la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, Jenny Lopera. Y frente a ello, uno de los temas importantes y diría yo estructurales en la implementación de la ley es lo que tiene que ver con la participación de las víctimas del conflicto armado, no solamente en el diseño, sino en la implementación, evaluación y seguimiento de todo lo que tiene que ver con los planes, programas y proyectos enfocados a las medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución, garantías de no repetición en el marco de la reparación integral a las víctimas y la continuidad de las medidas de atención y asistencia que venían por disposiciones también legales anteriores. Hay que decir que la participación de las víctimas ha sido posible pues por las demandas propias de las garantías del derecho a la participación de las propias víctimas, y ello lo vemos reflejado en un antecedente en la Ley 387 del año 97, que estableció el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, donde en los que conocimos en ese momento los comités locales de atención integral a la población desplazada, presididos por alcaldes y gobernadores, pues se dio la posibilidad de que 2 víctimas de desplazamiento forzado participaran en estas instancias. La mesa trabajó en la construcción de lineamientos metodológicos de los 10 puntos establecidos como subcomisiones en el tema de víctimas, en el marco de los acuerdos de paz de La Habana y en la escogencia de los delegados que las representaron. Hoy entonces, en el marco de la ley de víctimas, estas instancias son los comités territoriales de justicia transicional, y se han dado otras posibilidades de participación, no solamente a las víctimas de desplazamiento forzado, sino a las víctimas de todos los hechos que enuncia la ley a través de instancias como las mesas municipales, las mesas departamentales y la mesa nacional de víctimas, entre otros espacios de participación.
allí se han implementado medidas que tienen que ver pues con una base democrática, donde los líderes y representantes de víctimas organizadas. Ya son 9 años de un hecho que cambió el rumbo del país en la construcción de paz y que sigue fortaleciéndose con cada aporte para lograr una fidedigna construcción de memoria. Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Podcast. Unidos por las víctimas.